En algunos vídeos os he hablado sobre mi experiencia personal viviendo en Irlanda y ya hace tiempo pensé que quería hacer un vídeo con más gente para que también cuenten pues cómo les ha ido aquí, y eso es lo que os traigo hoy. Es una charla con 3 españoles, con Fran, que es mi marido, Mark Eastwood, es un chico catalán que tiene un canal de YouTube sobre vivir en Irlanda, nos conocimos a través de YouTube y hemos hecho algunos vídeos juntos, y Pablo, que es un chico de Alicante que conocemos aquí. He intentado que el vídeo sea estructurado, dividido en temas para que sea fácil de consultar. Van a empezar presentándose, luego hablaremos sobre por qué dejaron España, por qué escogieron Irlanda y sobre buscar trabajo, similitudes, diferencias con España y sobre la pesadilla nacional número 1, que es encontrar vivienda. Después hablaremos sobre el tema del nivel de inglés, qué nivel tenían ellos cuando se vinieron, cómo mejorarlo, etc. Coste de vida, relación con salarios, es decir, ¿ha aumentado su poder adquisitivo al venir aquí? También les he preguntado por si alguna vez han tenido una mala experiencia por ser extranjeros, que es algo que a veces me preguntáis, oye, los irlandeses son majos, te tratan bien, mal. Y por último, cada uno tiene su, digamos, minuto de oro para dar consejos a las personas que quieran venirse a Irlanda o emigrar en general, sea el país que sea. Os dejo con la charla. Pues como os decía en la introducción, tenemos aquí a 3 españoles que están viviendo en Irlanda, bueno, en Dublín concretamente, como yo, y vamos a charlar un poco de los temas que más me preguntáis sobre venirse aquí. Entonces vamos a empezar, para poneros en contexto, por una presentación. ¿Quién quiere empezar presentándose? Hola, pues mi nombre es Marc, soy de Barcelona, más exactamente de una ciudad a unos 60 kilómetros de Barcelona, en Cataluña, y llevo aquí en Irlanda prácticamente 3 años viviendo. Y mi evolución laboral pues ha sido, digamos, cambiante. Tuve 3 trabajos de logística, que es algo que nunca había hecho, y después di un salto digamos, IT, digamos, o más tech company, product support, y llevo en Accenture pues 1 año en este caso. Y decir, para poner un poco de background, que yo ya llegué a Irlanda con buen nivel de inglés, creo que es importante de destacar. Ya tenía el Advance, y yo estudié comunicación audiovisual y trabajé bastantes años de periodista también en España. Vale, perfecto. ¿Y cómo en general, así hablaremos más en detalle, pero cómo valoras el haber venido aquí? Pues muy positivamente. Yo, antes de venirme, ya a nivel personal, laboral, estaba en la peor época de mi vida, ¿sabes? En todos los ámbitos, a nivel, no sé, ya te digo, personal, mental, estaba muy en una mala situación, digamos. Y ya había tenido una experiencia de Erasmus en Inglaterra, que fue 1 año bastante feliz. Bueno, fueron 10 meses bastante felices. Y entonces ya sabía yo que quizá tomando una experiencia así podía recuperar quizá mi mejor versión, por decirlo así. Ujú. Y así fue, la verdad. Perfecto. Bueno, no lo has dicho, pero lo digo yo. Mark tiene un canal de YouTube centrado específicamente en vivir en Irlanda, así que si lo queréis seguir, porque tiene vídeos súper útiles, buscáis Mark Eastwood, tal como lo tiene en el Correcto. nombre, y allí lo veréis. Gracias, Muchas Andrea, por gracias, la Mark. promo. Venga, Pablo, vete tú, ¿qué? Venga, vale. ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo, soy de Alicante, concretamente de Elche. Llevo aquí justo, esta semana he hecho 3 años y mi primer trabajo fue en la hostelería, bueno, de fregaplatos, y un poco fregaplatos y cocinero, era un poco una mezcla. Estuve ahí unos cuantos meses hasta que conseguí dar el salto, bueno, a un outsourcing para un grande del mundo de las finanzas. Entonces, digamos que me dedicaba más a las finanzas, aunque no tenía ningún background de finanzas. Y luego, después de 2 años en ese trabajo, justo hace 2 meses, empecé como Data Engineer Junior en una empresa también de finanzas. Actualmente estudio ingeniería informática, no la he terminado. De hecho, estoy en 3er curso, por así decirlo. Y bueno, y esto no me ha impedido llegar a conseguir trabajos antes de graduarme. El motivo por el que vine fue 1 año antes bueno, el año anterior a vivir aquí, estuve viviendo en Japón durante 1 año, se terminó mi visa, tuve que volver a España, y justo el día que volví a España empezó todo el tema del coronavirus. Entonces, si ya de por sí era difícil encontrar trabajo en España, pues durante el COVID pues era mucho más complicado. Y tenía un amigo que conocí en la universidad, porque yo estudio en la universidad a distancia, la estaba estudiando también en Japón. Tenía un amigo de la universidad que vivía aquí ya en Dublín. Y bueno, comentándole un poco el tema de la situación en España, cómo estaba el tema laboral durante el COVID y todo esto, me ofreció la ayuda bueno,
de guiarme un poco para venirme aquí a Irlanda porque había mucho trabajo, la verdad es que se vivía bien. Tomé la decisión, en cuanto abrieron las fronteras, vine aquí a Irlanda y creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque me ha permitido no solo avanzar en mi carrera profesional, por así decirlo, ganando experiencia, sino que también considero que, bueno, tras 3 años he perdurado aquí lo suficiente como para tener un nivel de ingresos que me permita ahorrar y tener una calidad de vida que yo creo que en España hubiera sido muy, muy difícil de tener. Estudias online en una universidad española, entiendo, ¿no? Correcto, Vale, concretamente en la Universidad Oberta de Cataluña, vale. porque creo que, no estoy muy seguro de esto, pero creo que a diferencia de la UNED, que yo creo que es la más famosa, en la UNED creo que tienes que hacer los exámenes presenciales, pero en la UOC antes también los tenías que hacer presenciales si residías en España, pero si residías en el extranjero los podías hacer online. Y Vale. después del COVID creo que todo se ha movido online. Entonces yo creo que es una buena oportunidad, tanto si estás viviendo en el extranjero como si eres una persona como yo que no soporta ir a clases y te lo quieres preparar tú mismo, un poco autosuficiente, creo que es una buena oportunidad. En cuanto a nivel de inglés, ya que lo ha dicho Marc, considero que viene con un nivel de inglés básico. Si tuviera que ponerlo en el marco europeo sería, yo diría, rozando un B2, por así decirlo. Sí que es verdad que entendía bastante bien, pero después de 3 años aquí yo creo que he mejorado muchísimo y bueno, y es otra de las cosas, de los puntos beneficiosos de venir aquí a Irlanda. Vale, del nivel de inglés vamos a hacer un espacio Ok. dedicado a ello porque es súper importante. Fran, bueno, Fran, supongo que muchos lo sabéis, es mi marido y le he querido invitar aquí también para que dé su experiencia. Pues sí, bueno, soy Fran, soy de Asturias, concretamente de Avilés. Llevo aquí algo más de 9 años. Trabajo en el mundo de la informática como programador. Me fui a España después de trabajar allí 7 años. Entonces me vine aquí con un perfil de persona con experiencia a buscar trabajo también, siguiendo un poco el mundo de la programación. He tenido 2 trabajos. Me he movido también básicamente de diferente perfil de empresa. Sigo trabajando como programador. Bueno, la situación laboral mejoró mucho ya con el salto de España aquí. Como comentó Andrea alguna vez, a mí me pasó parecido, o sea, tal cual, haciendo, yo diría, el mismo trabajo, pero con mejores condiciones en general. Se me duplicó el salario, que es una cosa que es bastante chocante. Luego también el perfil de empresa fue un cambio curioso, ¿no? Porque, bueno, son empresas, aquí hay muchísima empresa americana con su sede en Irlanda. Entonces, bueno, empecé a tener mucho contacto con gente de todo el mundo, de diferentes culturas y demás, cual fue un contraste curioso con respecto a trabajar en España. Y bueno, cambio definitivamente, ha merecido la pena muchísimo a nivel laboral, personal. Se crece mucho. Te cambia, en mi caso, cambia un poco también la visión del mundo, quizás por esto que comentaba de que gracias al contexto laboral que existe aquí en Irlanda, en el mundo de la informática, que básicamente casi no hay irlandeses trabajando en informática, entonces conoces a gente de todo el mundo, te da una visión del mundo muy, muy distinta, ¿no?, a la que puedes tener viviendo en tu país. Y bueno, como han comentado ellos, mi nivel de inglés era el justo para hacer entrevistas. Sí que es verdad que, como comentó Pablo, yo llevaba muchos años viendo contenido en inglés, pero era incapaz de comunicarme en inglés. Entonces me centré para venir aquí en mejorar mi inglés específicamente para hacer entrevistas. Eso lo vamos a hablar luego en el apartado específico, guardaos esas ideas. Vale, pues ahora ya vamos un poco con la tertulia, ya no sería necesario que yo os diera pasos, un poco eso, formato charla. Y mi primera pregunta es, ¿qué os hizo salir de España? Para romper el hielo, a mí personalmente, antes en la presentación no quiero extenderme mucho, pero he dicho que trabajaba de periodista. Y ya bien, o sea, el sector periodismo está bastante castigado en España. No sé cómo está en otros países, pero en España desde luego. Y entonces, en mi caso, por ejemplo, pues trabajaba un montón de horas, fines de semana, a veces llegaba a hacer 12 horas extras no pagadas para cobrar 1.100, 1.200 euros al mes. E incluso antes de venirme ya, cuando estaba ya en el pozo máximo, estaba trabajando media jornada, en este caso en una escuela privada, dando clases de vídeo y fotografía y así, y cobraba 500 euros, que también lo acepté yo, también para refrescar mis conocimientos, me vino bien, pero al final estás mal viviendo de una manera. Ya no se trata de, quiero ganar mucho dinero, sino pienso de tener o sea, de vivir bien, o sea, en el sentido de, es que en España pienso que está bastante complicado. No sé qué opináis vosotros, chicos. En mi caso no fue una salida por necesidad o porque dijera aquí no estoy bien. Realmente yo he tenido varios trabajos en España. Una vez que tuve 2 trabajos al mismo tiempo de auxiliar de administración y luego también trabajaba de
vendedor de electrónica, bueno, en el Corte Inglés, imagino que la gente de España lo conocerá. Fue un poco porque simplemente me apetecía ir a Japón. Yo, como ya he dicho antes de venir aquí a Dublín, estuve un año viviendo en Japón. Fue un poco salida porque me apetecía probar una experiencia fuera. Y cuando llegué a la experiencia en Japón, me di cuenta de lo que teníamos en España. Por ejemplo, muy baja paro laboral en Japón. Si quieres trabajar, vas a encontrar trabajo sí o sí. Creo que esto también en España puede ocurrir, pero una de las cosas que más me chocó fue conocer a mucha gente que, por ejemplo, camareros que querían ser camareros. Eso en España yo no lo he visto nunca en mi vida. Gente que yo conocía a una chica muy joven en el lugar donde yo trabajaba como cocinero en Japón, una chica muy joven que estaba estudiando en la universidad. Le pregunté qué quería, qué se quería dedicar, qué era lo que estaba estudiando, y ella me dijo que se quería dedicar a la hostelería, a ser camarera. Tenía un par de trabajos, le gustaba, le ganaba suficiente dinero como para vivir bastante bien. De hecho, ella trabajaba como refuerzo en mi restaurante en sus días libres, y yo le pregunté cómo es que vienes a trabajar en tus días libres, y me dijo que simplemente que se le había roto el portátil y necesitaba ganar un poco de dinero más rápido para poder comprarlo, y que pues sus días libres los dedicaba a trabajar de refuerzo en el restaurante donde yo trabajaba. Así que esa experiencia me chocó un poco. ¿Cómo puede ser que una persona quiera ser camarera? Luego también las condiciones son diferentes. Por ejemplo, en mi restaurante teníamos un aforo de 25 personas y por cada servicio era 4 camareros. Eso en España yo creo que es impensable tener ese ratio de camareros por clientes, y eso lo que hace es que el trabajo sea mucho más ameno, mucho más agradable, te puedas dedicar realmente a lo que es importante, que es dar un buen servicio. Y bueno, eso fue un poco el cambio que yo tuve con respecto a España. Luego sí que es verdad que volví a España con la idea de volver a Japón, cosa que era imposible por el tema coronavirus. Japón estuvo con la frontera cerrada durante prácticamente 2 años, entonces era imposible volver ahí. Y cuando vine aquí a Dublín, yo la verdad es que no tenía ni idea de Dublín. Este compañero de la universidad que he comentado antes me dijo, aquí las cosas están bastante bien. Yo no tenía ni idea de cómo estaba de bien económicamente Irlanda. De hecho, yo me vine un poco con la venda en los ojos, a ciegas. Y cuando vine aquí tuve que estar una semana, creo, de cuarentena en casa. Creo que era la ley en aquel entonces. Cuando llegabas de otro país tenías que estar una semana en cuarentena. Durante esa semana me dediqué un poco a hacer el currículum, adaptarlo al formato que se utiliza aquí en Irlanda, un poco a ver ofertas por internet. Y mi sorpresa fue que el primer día que salí a entregar currículums, tuve 3 entrevistas en hostelería. De hecho, el primer sitio en el que entregué el currículum, días más tarde me llamó para ofrecerme, para ir a hacer una prueba y empezar a trabajar con ellos. El segundo sitio me concertó una prueba el viernes, y luego creo que 10 currículum después di con el sitio donde empecé a trabajar, el restaurante donde empecé a trabajar, que directamente me dijeron, vente mañana, vas a hacer una entrevista. Y fui al día siguiente, me dijeron que de empezar el día siguiente, y así empecé a trabajar en Irlanda. De hecho, no me costó nada de trabajo. O sea que tú, con respecto a lo de salir de España, no tuviste esa mala experiencia de decir, ostras, aquí qué condiciones hay, precariedad. Porque no me lo planteaba, yo creo, más bien. Sí que es Era verdad lo que luego, conocías y ya está. Exactamente, no me preocupé por mirar lo que había más allá. Sí que es verdad que siempre se escuchaba, no, en Alemania se está muy bien. No me preocupaba mucho, la verdad. No ganaba un sueldo normal, 1.200 euros. Sí que es verdad que siendo de Alicante, pues es un sueldo que da para bastante si no sabes lo que hay fuera. Eso es lo que quería decir. Yeah. Si no echas la vista para atrás, te puedes conformar. Pero una de las cosas que también me chocó cuando volví a España después de estar unos años viviendo fuera es que volví a mi lugar, o sea, fui a donde yo trabajaba antes, y lo vi exactamente todo igual. Las mismas personas trabajando, no había nadie nuevo, todo el mundo seguramente tendría las mismas condiciones laborales o incluso peores, porque luego se habló de que reducieron las comisiones, etcétera. Entonces era una cosa que me chocó, ver que yo había avanzado tanto al salir de un país y que las personas con las que había trabajado seguían como estancas. Que bueno, que esto ya depende de cada persona. Hay gente que se acomoda y está bien, pero sí considero que soy una persona que me gusta ir avanzando siempre. Entonces, el volver a mi lugar de trabajo y ver que todo seguía exactamente igual después de 3 años me chocó bastante. Ya, claro. Sí, bueno, para mí, o sea, lo que me hizo salir de España fue, pues bueno, como a vosotros también, una serie de circunstancias, ¿no? Al trabajar en la informática, claro, estamos hablando de periodo entre 2007 y 2014, que fue el periodo donde empecé a trabajar y viví en España. En ese periodo trabajé en 4 empresas distintas. Claro, estamos hablando del principio de la crisis financiera de 2008. Aún así, dentro del mundo de la informática, en aquel entonces e incluso hoy en día, había muchísimo trabajo. O sea, yo estaba en el contexto de
En España hay muchas oportunidades laborales, incluso en la peor crisis que se conoce. Y aún así, debido a un poco lo que comentaba Matt también, ¿no? Trabajar en empresas donde, vamos, yo las jornadas laborales más largas que he tenido en mi vida han sido en España. Recuerdo, hubo la semana laboral más larga que he tenido en mi vida también fue en España, que fueron una verdadera locura, más de 100 horas trabajadas en una semana. Obviamente todas esas horas gratis en todas las empresas que trabajé. Entonces eso, aunque solo fueron 7 años, o sea, me dio una visión del mercado laboral en España y de las posibilidades y de la visión que había a largo plazo si seguía trabajando en España. Entonces, eso juntado con conocer a gente de otros países que vivían en Barcelona, los años que viví en Barcelona antes de venir aquí, y luego, pues, yo qué sé, cosas que ves por la tele, ¿no? De gente que vive fuera y demás, empiezas a mirar por internet y te despierta la curiosidad de cómo sería vivir en otro país, ¿no? Luego también el interés por hablar inglés, esa asignatura que siempre tenemos pendiente, ¿no? Conocer cómo se trabaja en otros países, la búsqueda de mejores oportunidades, todas esas ideas y la falta de, o sea, una perspectiva no muy buena a largo plazo, porque después de 7 años en España, en un sector que demandaba mucha mano de obra, mucho trabajo, etcétera, el salario era bajísimo, ¿no? O sea, yo recuerdo estar trabajando en mi último trabajo y pensar, ¿para qué voy a seguir estudiando e intentando mejorar profesionalmente ¿sabes? Si gano lo que gano y las perspectivas es de no ganar mucho más, ¿no? Yo imagino que, en todas las profesiones, si quieres ser un buen profesional, demanda mucho de ti en cuanto a formación y preparación. Pues claro, yo me veía formándome y preparándome constantemente y pensaba, ¿pero para qué, no? Entonces, a mí me gusta mucho la informática, en concreto la programación, ¿no? De toda la vida. Entonces, era como, no quiero rendirme ya a esto y esperar a que el día de mañana me despertaré y tendré 65 años y ya estoy jubilado. ¿Y dónde me ha pasado la vida? ¿no? Entonces, yo pensé, joder, tiene que haber algo más en la vida, ¿no? que esto. Vale. Mi siguiente pregunta sería, ¿por qué Irlanda? Que Pablo ya nos lo adelantó un poco, pero Marc, yo creo que tú no lo dijiste. ¿Por qué Irlanda y no otro país? Bueno, en ese momento, como sabéis, era plena pandemia, finales de 2020. El Brexit, creo, si no recuerdo mal, que ya estaba presente. Sí, el Brexit creo que se fueron efectivamente en enero de 2020, me parece. Correcto, entonces ya estaba presente y como os he dicho, pues yo estuve de Erasmus en Bath, en el suroeste de Inglaterra, 10 meses, entonces Inglaterra por el tema Brexit ya lo queremos todo más fácil, lo descarté. Escocia forma parte del Reino Unido, así que también. Así que quería algo cercano, ¿sabes? Australia era inviable en ese momento, estaba cerrado, entonces era Irlanda, o sea, no contemplaba ninguna opción. Es cierto que hay otros países, pero no sé por qué no los descarté, tipo Malta o cosas así. Quería un país de habla inglesa, ¿sabes? Para retomar el inglés, que siempre me ha gustado hablarlo y desde pequeño jugando videojuegos me empecé a interesar. Mis padres me apuntaron a clases extraescolares y la verdad que disfrutaba yendo también. Gracias a los profesores que tenía en ese centro, ¿no? Pues como que me apasioné por el inglés y aunque nunca he tenido un acento así súper nativo y tal, siempre creo que tengo un buen nivel léxico y de gramática y ese. Luego hablaremos, cuando hablemos del inglés, Sí, perdón por irme. la gente que me dice, no, yo quiero irme a Irlanda para poder ya hablar a nivel nativo. Cosa que es imposible, luego lo hablaremos. ¿Alguien más sobre por qué Irlanda? En mi caso, Irlanda hubo un proceso de toma de decisión de irnos de España, que fue, el momento que tomas la decisión es país de habla inglesa y fue revisar de diferentes países de habla inglesa así prósperos, ¿no? Pues contemplar la opción de irse a Canadá, de irse a Estados Unidos, de irse a Reino Unido. Entonces empiezas a mirar, me recuerdo mirar legislaciones, oportunidades y tal. Y al final, en el caso de Canadá, Estados Unidos, aparte de diferentes legislaciones y la dificultad, ¿no? De visa, y este tipo de cosas, se redujo a ir a Europa, ¿vale? Dentro de la Unión Europea, claro, estoy hablando de, ponte 2012, 2013, dentro de la Unión Europea, Reino Unido lo descartamos por un tema algo tan simple. Yo recuerdo hablar de esto con Andrea y decir, es que Londres es donde va todo el mundo, ¿no? O Reino Unido es donde va todo el mundo. Y luego se nos ocurrió, por influencia de una amiga que teníamos entonces que hablaba muy bien de Dublín, pues empezamos a mirar Dublín, Irlanda y demás, y haciendo un poco de búsqueda, ¿no? De trabajo y demás, condiciones. Para nosotros que somos de Asturias, pues, por ejemplo, el clima, ¿no? Que es una cosa de la que todo el mundo, sobre todo en España y demás, habla,
como una pega, para nosotros sabíamos que eso no iba a ser mayor problema, ¿no? Porque la verdad que el clima es bastante parecido al de Asturias, entonces eso y básicamente por eso Irlanda. Antes de venir aquí, cuando yo pensaba en inglés, en países angloparlantes, siempre se me venían los típicos: Canadá, Estados Unidos, Australia, Reino Unido. Era lo único que yo, Irlanda no lo tenía en el mapa, o sea, sabía dónde estaba Irlanda, obviamente, pero no lo pensaba como una opción a la hora de emigrar, por ejemplo. Una pena, la verdad, porque si lo hubiera sabido, hubiera venido antes, eso lo tengo claro. Pues ahora vamos ya, nos hemos puesto en contexto, vamos a hablar de vuestra experiencia buscando trabajo. En general, experiencia en general y similitudes y diferencias con hacerlo en España. Cualquiera puede empezar. La experiencia de buscar trabajo en Irlanda creo que es una de las mejores cosas que tiene Irlanda. Hay tanta oferta laboral que es que se hace casi imposible el no encontrar trabajo aquí. Luego ya encontrar un trabajo cualificado que de verdad sea lo que tú quieras, el camino que tú quieras seguir. Sí que es verdad que, claro, las posibilidades se reducen, entonces tienen más competidores, es más difícil. Pero como ya he dicho en la presentación, encontré trabajo en una situación tan difícil como la del COVID el primer día que salí a buscar trabajo. De hecho, la semana que estuve de cuarentena ya tuve algunas entrevistas por teléfono. Considero que mi inglés no era el suficiente como para poder hacer una buena entrevista, porque yo estaba aplicando a puestos que creo que se iban mucho más allá. Tener en cuenta que yo cuando llegué a Irlanda no tenía ni carrera, no tenía experiencia, bueno, sí, tenía experiencia laboral de vendedor, de auxiliar de administración, de hostelería, pero nada cualificado. Yo pues le estaba tirando a ofertas cualificadas. Entonces, el hecho de que ya el mismo día que salgas a buscar trabajo, encuentres trabajo, dice mucho de sí. Y luego yo considero que la evolución que he tenido es un poco surrealista si se la cuentas a alguien de España. Y empecé a trabajar en una empresa de finanzas cuando yo no tenía ningún background de finanzas, simplemente por contactos. Hay muchos programas de referidos aquí en Irlanda. Me hicieron un referral para esta empresa. La empresa me concertó una entrevista, me envió un email y me dijo: la entrevista va a tener dos partes, una técnica y una prueba de nivel, de conocimientos, etcétera, y luego otra pues sobre tu currículum, etcétera, etcétera. Y para la prueba de nivel me dijeron: te vamos a preguntar esto, me dieron una serie de temas de finanzas y yo la última semana estudié como si no hubiera mañana. Y luego llegué a la entrevista y yo pensando que bueno, yo no tenía ni un título de inglés, no tenía carrera, yo diciendo: esto no tiene sentido porque no me van a coger, o sea, habrá gente mejor que yo. En ningún momento me pidieron nivel de inglés, en ningún momento me pidieron carrera, simplemente hicimos la entrevista, vieron que sabía lo que se trabajaba en la empresa. Por el hecho de haber estado trabajando unos cuantos meses antes en restaurantes, sí que es verdad que mi inglés mejoró muchísimo, por lo tanto pude dar una buena entrevista y empecé a trabajar en la empresa. Entonces, esto creo que es una cosa que hubiese sido impensable en España. De hecho, tengo una experiencia justo antes de venir a Irlanda. Contacté con una empresa en España muy famosa, muy grande. No quiero decir el nombre, porque era muy famosa por ofrecer, bueno, ellos no ofrecían los cursos, pero sí que los impartían. Era otro organismo diferente que organizaba los cursos, pero luego el temario y los profesores lo daba esta empresa de Haití. Entonces entré en un curso de programación web. Yo ya sabía más o menos programar, o sea, tenía las bases. Y mi sorpresa fue que al contactar con esta empresa para intentar entrar en el curso, no podía porque no tenía carrera universitaria. Entonces era un poco chocante diciendo: pues yo lo que quiero aprender, aquí en ningún requisito pone que tengas que tener carrera universitaria. Hicieron una excepción conmigo, empecé en el curso. Mi sorpresa fue que de los 20 que éramos, los 19 menos yo tenían carrera universitaria, pero ninguno sabía programar realmente. Que no digo que esté mal, simplemente, obviamente estamos en un curso para aprender, pero que tengas carrera no quiere decir nada. Obviamente cuando en España la oferta de trabajo es tan baja y la demanda es tan alta, hay que comparar quién tiene carrera, quién no tiene carrera, hay que hacer una especie de filtro al principio, eso es totalmente entendible. Pero bueno, esa es la diferencia entre Irlanda y España, que el ratio de oferta-demanda que hay de trabajo es totalmente diferente. Claro, voy a matizar dos cosas aquí. La primera es que ahí está la clave en oferta y demanda. Aquí hay muchísima demanda de gente de determinados perfiles y hay empresas en las que tú trabajaste, Pablo, dijiste que era un outsourcer, una empresa de externalización de servicios, que no es la primera opción para la gente. La gente normalmente quiere trabajar directamente para la empresa, sea Microsoft, Google, lo que sea. Entonces, las empresas de externalización de servicios pues tienen que ser un poquito más flexibles en sus requisitos porque si no, no contratan. Y ahí es la ganancia, nuestra ganancia, la de la gente que buscamos trabajo. Eso es lo que queremos. Y luego, por otro lado, resaltar lo que tú dijiste de preparar bien la entrevista. O sea, Pablo se preparó muy bien la entrevista, es
Yo le conozco, es muy espabilado, muy echado para adelante y eso hace mucho. Esto no quiere decir que cualquiera que venga aquí nada más posarse el avión ya vaya a tener trabajo, también hay que currárselo. Vale, ¿alguien más sobre su experiencia buscando aquí trabajo? Bueno, pues en mi caso yo vine con una agencia porque vine, como os he dicho, en plena pandemia, entonces estaba un poco más complicado el tema y la agencia ya, digamos, contratabas un pack, pagabas un importe y trabajaban con un intermediario que era otra agencia de reclutamiento irlandesa que después te derivaba pues a otras empresas que necesitaran trabajadores de, ya os digo, pues logística, almacenes. El primer trabajo fue bastante duro en ese sentido, pues cargar un montón de peso era bastante duro, pero estuve ahí 5 meses y bueno, no me voy del tema. Y entonces, para buscar trabajo luego me dejé un poco llevar por la misma agencia de reclutamiento, salté a otra empresa. Entonces, desde esa otra empresa, yo iba siempre en bici al trabajo y pasaba por delante de otro almacén que me parecía como más pro, por decirlo así, como más guay, ¿no? Y me marqué el objetivo de aplicar ahí y conseguir ese trabajo, ¿no? Y a través de un contacto que conocí cuando vivía con unos brasileños en una barbacoa o así, ¿sabes? Me dijo que había trabajado aquí, me pasó el contacto de una chica que reclutaba y claro, el proceso tampoco fue instantáneo, ¿no? A lo mejor tardé un mes o dos, pero ya hice la entrevista con una persona de ese almacén, de DB Schenker se llama, y finalmente me contrataron, así que fue bastante pim pam, ya os digo, fue 2 meses a lo mejor la transición, pero bastante fácil. Y luego sí que es verdad que para Accenture me costó un poco más en el sentido de que me refirieron, no me cogieron a la primera y después apliqué para bastantes. Recuerdo que a lo mejor apliqué para 7, 8 posiciones para al final entrar en esa posición en la que estoy actualmente, de Product Support. Uh-huh. Y bueno, matizar, o sea, acorde a lo que ha dicho Pablo, que ha dicho que se encuentra trabajo fácilmente, yo matizaría un poco que no cualificado es muy fácil y cualificado quizá ahora mismo, en este contexto 2023, ya sabéis el contexto que ha habido de las layoffs y tal, quizá está un poco más difícil para no crear falsas esperanzas también a la gente que nos vea de que va a llegar y va a conseguir un trabajo en IT con bajo nivel de inglés. Creo que no es así, creo que no matizar eso. Sí, muchas tecnológicas han hecho despidos colectivos, entre ellas la mía, y muchas están en lo que se llama hiring freeze, que es que paran su proceso de contratación. Esperemos que sea algo temporal. Justo lo que yo he dicho de las empresas de externalización de servicios, justo Accenture quizá es un poco la que se sale un poco de lo que he dicho porque es la más grande y la más conocida. Entonces ahí sí que puede haber más competencia que en otras, sí. Y ya aprovecho que hiciste un vídeo que dijiste que Fran lo habían despedido. Yo también aproveché esas palabras que habías tenido para decirlo en un vídeo, pues matizar que según me contaste conservó el trabajo al final, ¿no? Sí, Que al quede final. claro públicamente. Sí. Sí, porque la ley de aquí dice que hay que pasar por un periodo de consultas para ver quién es despedido al final y bueno, su jefe consiguió salvar su puesto, así que de momento yo no descarto una segunda ronda de layoffs, pero bueno, ya veremos. Bueno, que quede dicho. Sí. Sí, ¿no? Y bueno, y por mi parte, en lo que es buscar trabajo, claro, yo aquí he buscado trabajo 2 veces, 2014 y el año pasado, un contexto muy distinto. Claro, en 2014, yo creo la principal diferencia que noté, a ver, en España había mucho trabajo de temas de programación y claro, llegué aquí y ya sabía que había mucho trabajo. Entonces, una cosa que noté fue, bueno, fui al portal de empleo tipo InfoJobs, que se llama Irish Jobs. Entonces me creé ahí un perfil y apliqué a una oferta de trabajo. Fue un grave error porque era una agencia. Entonces el proceso que siguieron en su momento, no sé si lo seguirán haciendo hoy en día, fue la persona que vio mi aplicación me llamó para hacer una pequeña entrevista por teléfono a ver que fuera una persona medio normal y mandó mi currículum como a 15 ofertas distintas, ¿no? Entonces empecé a recibir llamadas, fácil 4 o 5 llamadas al día de estas diferentes empresas. El proceso de selección, por lo menos para programadores, es muy parecido, yo creo, en todos los sitios, en España, en la mayoría de países. Con cierta experiencia tienes que pasar una serie de pruebas técnicas, dependiendo del tamaño de la empresa serán más o menos. Entonces, claro, imaginaos lo que fue para mí de golpe de España, a lo mejor cuando buscaba trabajo, pues hacer ahí alguna entrevista de vez en cuando, de golpe, pues eso, media docena de llamadas al día, que algunas era pues para lo típico, ir por revisar el currículum, tras ya pues, que si prueba técnica, que si ven a la oficina, a la entrevista presencial. Entonces ahí inmediatamente dejé de aplicar porque yo no tenía ningún control sobre el currículum ya.
¿no? Y ya no apliqué nada más. Y la verdad que fue un chocante, ¿no? La intensidad de las entrevistas en su momento. Básicamente tardé un mes, o sea, desde que empecé a aplicar alguna oferta hasta que recibí una oferta, me pasó algo que no me había pasado nunca, que es que tenía sobre la mesa, ¿no? Varias ofertas y elegí la que más me gustaba en ese momento. Y el año pasado, cuando busqué trabajo, esto es un contraste muy fuerte con respecto a España. A ver, es una situación especial, ¿no? Estoy hablando de informática, mucha demanda, etcétera. Luego, experiencia, contactos y demás. Lo que hice fue, o sea, no me inscribí a ofertas, sino busqué empresas, gente que conocía en esas empresas y les contacté. Entonces, este nivel yo creo que esto son consecuencias de muchas cosas, ¿no? Paro bajo, mucha prosperidad económica, etcétera, pero es un contraste muy fuerte, ¿no? De busco lo que sea a poder permitirte, me gusta esta empresa, voy a intentarlo, ¿no? Eso es bastante, bueno, según lo digo ya me alucina, ¿no? Es verdad, lo que dijo Marc, me gustaría, es muy buen punto. Antes de estos últimos meses yo estaba recibiendo mensajes, básicamente alguien al día contactándome para un trabajo, que es una locura, todo de programación, informática y tal, pero en los últimos 2-3 meses esto ha bajado muchísimo, un poco por lo que comentaba Marc, que claro, sigue siendo una pasada, en el sentido de recibo a lo mejor un par de ofertas por semana. Eso sí, un perfil con mucha experiencia y Claro. no va a ser nada fácil. En el mundo de la informática, para perfiles con experiencia, sí hay mucha demanda, pero las pruebas que vas a tener que pasar son bastante exigentes. Claro, es que tú Eso, tienes un perfil ya más senior. Yo quizá sí, me refería más a esa gente como yo, pues que quiere dar un sí. salto, cambiar de sector y que además no tiene buen nivel de inglés, lo veo más complicado ahora mismo, ¿no? Sí, No no, sé. definitivamente, incluso para gente con experiencia, te digo, ha bajado, a ver, sigue habiendo, ¿no? Pero esa barbaridad que hubo el último año y medio, que era increíble, la cantidad de ofertas que bueno, a cualquier persona con experiencia en informática le llegaban, ha bajado bastante. O sea, hay, obviamente, pero sí. Todo eso es un contraste brutal que a mí me sigue fascinando con respecto a España. Sí. Sí, sigue estando mejor, ¿no? Andrea, ¿tú qué crees? Sí, hombre, mejor que España, sí. Lo que decía Fran de las pruebas muy exigentes, eso es sobre todo para trabajar en las Facebook, Google de turno. Si te vas a una pyme, pues no se puede permitir ese lujo cuando contrata a un programador de hacer pruebas tan exigentes. Lógicamente hacen pruebas, hacen entrevistas, Sí. pero no pueden tener el umbral que tiene Google, porque no tienen Sí. la marca. O sea, para que os hagáis una idea, bueno, mi anterior jefe se fue a Amazon. Ahora, bueno, Amazon no está contratando aquí ahora, ¿no? Pero cuando estaban contratando, el proceso de selección para un programador eran 7 entrevistas. Y no 7 entrevistas de te cuento mi experiencia, o sea, algunas No. pruebas que tienes que pasarte semanas o meses preparándote Sí. para ellas. Dos entrevistas no técnicas y 5 entrevistas técnicas. Bueno, incluso para Junior, que es el puesto que yo tengo ahora, no fueron 7, menos mal, fueron 3, pero una de ellas fue totalmente técnica. Es decir, de hecho fue la primera. Yo llegué y, bueno, se presentaron un poco para saber quiénes eran. Preguntas técnicas en pantalla, hacerlas y no se habló nada más durante la entrevista. Fue enteramente técnica. Vale, pues chicos, vamos a la pesadilla nacional número 1, vivienda. No hay Contadnos, Marc, si quieres, empieza tú. ¿Cómo fue tu experiencia buscando vivienda aquí? A ver, yo he estado, si no recuerdo mal, en 5 sitios, en 5 casas. Incluso viví en Ratot una temporada. Pues resumiendo un poco, a ver, es complicado. O sea, yo la casa que tengo ahora, que la verdad que soy un privilegiado en Irlanda, estaba compitiendo con unas 60 personas que también la querían y al final el landlord hizo una criba, se quedó con un americano y yo. Le caí bien. Cuando fui a la visita, pues recuerdo que iba en bici, como que le respeté mucho su espacio, le estaban llamando, estaba muy estresado, yo como que le dejé su espacio y como que le gustó mi educación o no sé, y al final pues la conseguí, pero claro, ahora hace muchos meses que no busco, pero personas cercanas a mí han encontrado, por ejemplo, una habitación doble por 650 compartiendo la casa con otra persona, con gastos incluidos. Oye, pues está bien, ¿eh? Está muy bien, es también un poco una realidad paralela, o sea, hay ofertas que salen así y sí es cierto que fue la primera persona en aplicar, también le cayó bien a la landlord en este caso, pero bueno, yo diría que quizá el precio medio ahora mismo tira más para arriba, más 750, 800. O 1000. Ya, bueno, pero más para el centro, ¿no? Yo siempre estoy hablando en zonas a 45 minutos en bus del centro, 40, por ahí. Vale. Bueno, en mi caso, yo considero que he tenido más suerte que la media, un poco por cuestiones, bueno, cuando llegué era pleno COVID. Entonces sí que es verdad que mucha gente
sobre todo de trabajos no cualificados, volvieron a su país durante el COVID, Sí. lo que descongestionó un poco el tema. Yo me quedé en casa durante el primer mes me quedé en casa de este amigo que me recomendó venir a Irlanda. De hecho, estuve un mes viviendo en el sofá. Entonces, digamos que el principal problema que tiene una persona cuando viene a Irlanda es la vivienda. Yo eso lo solventé durante el primer mes. A ver, no lo solventé, era como un parche porque estaba viviendo en un sofá. Pero bueno, tienes la tranquilidad de poder buscar y no meterte en un sitio donde a lo mejor no quieres estar. Luego la segunda, pasé a un piso compartido, tenía mi habitación privada, era una habitación individual. ¿Cómo la conseguí? Empecé a trabajar en el restaurante, había un chico español y bueno, yo a todo el mundo que veía, que conocía, le preguntaba, oye, estoy buscando habitación, si sabes algo, dímelo. Y justo esta persona me dijo que en su piso, que era de 3 habitaciones, eran 3 personas diferentes viviendo en el piso, uno de los chicos se iba a ir y que podía ir a ver la habitación y eso, y si me gustaba que podía entrar, porque esta persona llevaba mucho tiempo viviendo en ese piso, entonces tenía muy buen contacto con el landlord y el landlord casi que se fiaba de él a la hora de meter gente a vivir en la casa. Cuando decimos landlord es el casero, el dueño del propietario, que bien o puede ser un propietario privado o bien puede ser una real estate, una agencia. Sí. En este caso era un landlord privado y la habitación me costaba 600 euros hace 3 años. Creo que eso ahora, como has dicho antes, Andrea, es bastante complicado de conseguir porque además estaba bastante céntrico, era Dublín 6W, muy bien conectado con el centro. Estuve ahí viviendo durante casi un año y luego un amigo mío de España, un muy buen amigo mío de España, vino a vivir también a Dublín. Entonces decidimos buscarnos nosotros dos con nuestras parejas una casa. Éramos 4 personas, como digo, todavía era COVID, entonces estaba muy descongestionado el tema de la vivienda. Fuimos a ver un apartamento justo en el centro, Dublín 2, y costó 1.950 euros, pero éramos 4 personas, entonces salimos a 500 euros por cabeza. 2 habitaciones dobles, una con un baño, bueno, una en suite que se llama, que tiene el baño dentro de la habitación y otro baño fuera. Entonces teníamos nuestra privacidad en cuanto al tema de baño y tal, en una casa bastante grande en el centro. Estuvimos ahí durante 2 años y ahora justo me he vuelto a mudar aquí. Y también considero que he tenido muy buena suerte porque he encontrado un landlord que su objetivo no es ganar dinero, su objetivo es que yo creo que se pague la casa sola y que no le demos mucho por saco. Porque justo, bueno, de hecho me preguntó mi madre que dónde me iba a mudar, le fue a pasar la dirección y cuando le pasé la dirección salió un anuncio en Daft, que es bueno, un poco la página donde todo el mundo busca vivienda, justo el piso, el apartamento justo abajo nuestra, que es exactamente la misma distribución, exactamente el mismo tamaño, 400 euros más caro. Bueno, nosotros ahora pagamos 1.450 euros entre yo y mi mujer. Pues la de abajo, sí, 1.850 euros. Y bueno, para poner un poco de perspectiva, es un apartamento que es solo una habitación, pero está separada, no es un estudio. Había entendido 1.400, 1.800. La de abajo, 1.800. Ah, y la tuya 1.400. Y la mía 1.400. Siendo exactamente la misma distribución y la misma... Bueno, el propietario es chino, muy majo, la verdad. Y como he dicho, yo creo que su preocupación es más bien que no le demos mucho por saco, que le paguemos cuando tenemos que pagar y que se pague la casa sola. Y bueno, es un apartamento de una habitación con, bueno, obviamente aseo, cocina separada del salón, es decir, no es un estudio, es una casa pues que para una pareja está muy, muy bien. Sí que es verdad que no estamos allá en el centro, estamos a las afueras, pero estamos muy bien conectados porque tenemos la parada del Luas del tranvía justo a 5 minutos de casa, que en 25 o 30 minutos estamos justo en el centro de Dublín. Vale. Esto es el claro ejemplo de cómo se aprovecha la gente con el tema de la vivienda, la comparación esta de las habitaciones. Sí, a ver, es que ahí, pero no se podrían aprovechar si hubiera más oferta, si hubiera más competencia. Correcto. Lo que hemos dicho para el mercado laboral aplica perfectamente al mercado de vivienda. Fran, ¿algo que añadir a esto? Sí, bueno, la experiencia que tuvimos buscando aquí vivienda habíamos vivido en 3 sitios. El primero fue en 2014 cuando nos vinimos para aquí. Pues la búsqueda de vivienda, no queríamos correr el riesgo fuimos a tiro fijo a por viviendas que permitiesen mascotas, porque nos vinimos con 3 gatos y básicamente, hoy en día creo que si buscas eso prácticamente no hay nada. De aquella, en 2014, estaba el tema complicado, claro, en comparación con hoy, pues será el paraíso, supongo. Y nada, al primero que nos dijo mascota, sí. A eso nos fuimos. Un apartamento de 30 metros cuadrados, que era, una miniatura de piso. Claro, eso fue un contraste muy fuerte con España, que nosotros, viniendo de Barcelona, había mucha más oferta y podías elegir
Luego el precio, ¿no? En Barcelona pagamos 750 euros por un piso de 70 metros cuadrados y aquí pasamos a pagar en 2014 1.100 por un mini apartamento de 30 metros cuadrados. Luego, al año, cuando se nos acabó, esa es otra cosa, ¿no? Aquí los contratos de alquiler son anuales. Al año, cuando se nos acabó el contrato, queríamos cambiar porque la vivienda era muy pequeña. Eso sí, estaba en el centro. O sea, salíamos del portal y teníamos enfrente Temple Bar, un compañero de Andrea, que tenía una casa, dijo que se les iban los inquilinos si a alguien le interesaba, y dijimos que sí, y sin mirar. Sí, y nada, fuimos a ver antes de mudarnos allí, bueno, estaba bien, pero vamos, no, viendo cómo estaba el mercado, que cada vez se ponía un poco más difícil, sobre todo si vas con mascotas, dijimos sí, eso. Y llegado 2018, porque se iba cada vez complicando más el mercado de cara a buscar otro piso de alquiler más caro, etcétera. Nosotros en 2018 todavía seguimos pagando 1.100 por la casa esta, que estaba bastante bien, y un precio ya era bastante por debajo del mercado, fue lo que nos llevó a comprar, ¿no? Entonces, claro, aquí en la compra-venta, en comprar vivienda, en España no compramos, entonces no tengo para comparar, pero sí que la verdad que era, y esto fue 2018, es curioso, no te imaginas, no sé, en un sitio que tuviese mucha más oferta, la idea de ir a ver un piso que vas a comprar o una casa y que esté lleno de gente, lleno. O sea, dices, me voy a meter 300.000 euros o 400.000 euros y tengo que competir con un montón de gente para comprar esto, ¿no? Es una cosa curiosa. Y eso que nosotros no fuimos a ver casas, porque Irlanda es eso, no es un país de casas, donde culturalmente la gente quiere vivir más en casas que en pisos, pero compañeros míos que están comprando vivienda a la vez iban a ver casas y a lo mejor un sábado por la mañana iban con su pareja a ver una casa que les interesaba y a lo mejor a ver el jardín de la casa lleno de parejas. Y decir, a lo mejor hay 20 parejas viendo la casa. Y algún compañero me dijo, he visto gente con el de la agencia en plan medio tono alto, yo te doy esto, pues yo te doy esto, pues yo te doy esto. Y nosotros, básicamente, la mentalidad es, el primer sitio que veas que te guste, oferta, ya, porque vas a verlo y está lleno de gente. Y esto fue en 2018. Porque el sistema aquí en Irlanda, bueno, no lo sé porque no compré una casa, pero el sistema aquí para Irlanda es de puja, ¿no? Es decir, compites con los demás interesados hasta que alguien no dé más. Y... O sea, no es una consecuencia de las circunstancias. No es que sea como una especie de subasta, ¿no? Es sencillamente si tú vas a comprar algo y te dicen, vale 300.000, y dices, vale, te doy 300.000, pero yo digo, te doy más. ¿Sabes? Es un poco la consecuencia de que no haya suficiente vivienda para que no tengas que pujar. Claro, no es que sea un sistema diferente a España, lo que pasa que al haber tanta vivienda, pues cuando una casa ya ha recibido una oferta, pues a lo mejor otra persona dice, yo te doy 5.000 euros más. Y claro, el propietario, si todavía no ha firmado, dice, vale, yo me dejo creer, ¿no? Es la idea. Vale, pues con lo que habéis dicho yo, de cara a gente que se venga, consejo para buscar vivienda sería, como ha dicho Pablo, todo el mundo que tengas a tu alrededor que sepa que estás buscando casa, las empresas, tu lugar de trabajo es súper importante. Nosotros en Indeed usamos Slack, que es una mensajería instantánea. Bueno, pues en el canal de la oficina de Dublín la gente pone mucho busco piso compartido o me voy del piso, queda mi piso libre. Entonces, estar muy atento a tu lugar de trabajo. La gente suele tener prioridad por compartir con compañeros de trabajo porque saben que más o menos es gente afín y que tiene un contrato y un trabajo y demás. Y yo también añadiría el tema de los grupos de Facebook hispanohablantes, ahí se comparte mucho también. Y como dijo Fran, hablando de compra, lo mismo para alquiler. Vas a ver una habitación, ¿te medio gusta? Ya, di que sí. Es más, hay gente que va hasta con sus papeles, su nómina tal, a ver la propiedad para poder decirle al de la agencia, hey, que yo ya tengo esto aquí. Y los requisitos que se suelen pedir es contrato de trabajo, una nómina, una referencia de tu empleador, a veces referencia de caseros anteriores y un depósito de alquiler, o sea, un depósito. Eso es una cosa curiosa porque en España a veces a nosotros nos llegaron a pedir 3 meses de depósito y aquí solo se pide 1, con todo lo difícil que está el mercado. Yo supongo que es porque primero los contratos son anuales, el casero sabe que aunque las cosas no vayan muy bien, como mucho tiene que esperar 1 año para terminar el contrato, aunque ahora han puesto unas restricciones que espero que quiten pronto. Y luego, por otro lado, no hay el problema que hay en España con el tema de la ocupación. Si el inquilino se queda y deja de pagar, hay más facilidad para desalojarlo. Entonces, los caseros no tienen tanta necesidad de seguridad de decir, a mí dame aquí millones de euros en depósito. De hecho, en España creo que el inquilino es el que le tiene que pagar a la agencia inmobiliaria. Ahora cambió la ley.
Ahora ha cambiado, sí, Con la pero ley de ha vivienda cambiado ya no. Sí, con la ley de hace un vivienda ya mes no. o hace 2 Sí, meses, ¿verdad? Pero antes eras tú el que le tenía que pagar a la agencia, que yo sí, eso lo veía en plan impensable, en plan, si el que está contratando el servicio es el propietario, no el sí, inquilino. sí, sí. Aquí nunca ha sido así. Era el mes de la agencia y luego lo que el propietario quisiera de depósitos, ¿verdad? Si Tema, quieres, Andrea, para cerrar, como todo el mundo ha hablado de precios, yo no he comentado lo que estoy pagando, si quieres lo vale. comento muy breve. Yo estoy pagando 490 euros más gastos para esta habitación que está bastante amplia, es doble, pero la historia breve es que yo entré para una habitación muy pequeñita, la más pequeña de la casa, y entonces el landlord, cuando ya pasó un año o 10 meses o no sé cuánto fue, me ofreció de moverme a esta y me mantuvo el precio, ¿sabes? O sea que fue como Ah, un caso excepcional, ¿sabes? Y de momento no lo ha subido, que podría hacerlo, pero bueno, por ahora seguimos ujú. así. Muy bien. Bueno, decir también que no lo he comentado, que están construyendo mucho, o a lo mejor es que todos por mi zona, entonces es mi sensación, pero en nuestro barrio está lleno de grúas y mi esperanza es que, digamos, todas estas promociones que están ahora en construcción desatasquen un poco el mercado y bajen un poco los precios, esperemos. Vale, pues ahora vamos con el tema del inglés. Ya nos habéis adelantado que, quitando Mark, que sí que dijo que tenía un advanced, digamos un nivel bastante fluido, Fran y Pablo, vosotros no os vinisteis con un gran nivel de inglés. Entonces, si queréis empezar vosotros a contarnos cómo os preparasteis para venir aquí. Yo no vine con un buen nivel oral, por así decirlo, de hablar, pero sí que entendía bastante y es por lo que también ha comentado Flan antes, que yo consumía mucho contenido, bueno, todo el contenido en inglés prácticamente. Los canales a los que sigo en YouTube son todos angloparlantes o casi todos, diría en un ratio de un 95%. Todas las series y películas que consumo siempre son en versión original, siempre, 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 no, sin excepción, a no ser que sea española, entonces no hay qué, pero siempre en versión original subtitulado. Entonces cuando llegué sí que tenía un inglés, bueno, podía entender bastante bien, lo que te facilita mucho a la hora de trabajar, pero a nivel oral no era tan fluido, me trababa bastante, no encontraba las palabras, no sabía expresarme correctamente. Y bueno, y creo que es un nivel idóneo para un trabajo no cualificado, pero a la hora de un trabajo cualificado, cuando es muy importante que expreses bien tus pensamientos, que expreses bien tus ideas, que la gente te entienda exactamente lo que quieres decir. Es decir, no es como un trabajo cualificado de friega este plato, tú lo entiendes o lo sabes decir. Es expresar conceptos más abstractos y más difíciles. Es muy complicado si no tienes un buen nivel oral. Yo, de hecho, durante el instituto y durante el bachillerato creo que he suspendido inglés todos los cursos, todos. Siempre luego lo recuperaba, pero siempre en el instituto y en el bachillerato he suspendido inglés. Yo me consideraba que no era una persona que se le diesen bien los idiomas porque siempre suspendí inglés. Pero esto empezó a cambiar un poco cuando trabajando en un pueblo costero en Alicante. La mayoría de los clientes eran extranjeros, entonces te tenías que forzar a hablar inglés. O sea, no tienes por qué, porque, bueno, yo quería, era como una práctica. Y ahí me di cuenta de que la exposición al idioma es lo más importante. Porque todo lo que tenía en la cabeza que estaba desorganizado en cuanto a gramática y todo esto, empezó a organizarse en cuando empecé a utilizar el inglés. Aún así, bueno, ese fue el salto que di al nivel oral que tenía, un poco de, pues, de expresarme de manera básica, etcétera. Pero luego ya cuando llegué, el mero hecho de estar en contacto con el idioma hace que vaya mejorando más, junto con el tema de pues, consumir todo en inglés. Consejos que le daría a una persona para estudiar. Creo que la gramática y el vocabulario es un pilar fundamental, es un pilar necesario que se tiene que pasar por ahí sí o sí, no hay otra manera. Pero eso hay que conjuntarlo con, como ya he dicho, la exposición al idioma. Si no te expones al idioma, da igual toda la gramática y todo el vocabulario que estudias, que no vas a hablar inglés nunca. Quiero decir con esto que alguien puede pensar que si tiene 3 clases de inglés al día, o sea, al día, a la semana, está mejorando el inglés, pero eso va a llegar hasta un punto que ya de ahí no vas a pasar. Hasta que no empieces a hablar con alguien que no sea tu profesor o la persona que te está enseñando, alguien que no sepa el nivel que tú tienes de inglés y alguien que te habla como un igual en inglés. Entonces la exposición es muy importante. Trucos como, por ejemplo, empezar a consumir Netflix en inglés, YouTube en inglés, todo, bueno, subtitulado al principio lo puedes poner en español, pero luego si puedes dar el salto subtitulado en inglés, mejor que mejor. Luego también cosas como ponerte el teléfono móvil en inglés, creo que también ayuda un poco a la hora de agilidad y un poco a pasar por ese mal trago de no sé qué pone aquí, voy a enterarme de lo que pone aquí, porque al final esto es forzarte a pasar mal tragos y superarlos, y creo que así es como se aprende. Y en cuanto a tema de aprender vocabulario y
Y gramática, creo que hay muy buenas herramientas en Internet. Hay una gratuita que se llama Anki, que yo he utilizado mucho para aprender japonés. Es una herramienta que se basa en un método de estudio que se llama sistema de repetición espaciada, creo que se llama. El que consiste, es como un juego de tarjetas, la tarjeta que te pone una palabra en inglés, tú tienes que decir la traducción en español y luego la vuelta está la traducción en español. Pues esta aplicación tiene un algoritmo que cuando tú lo haces bien, te la enseña menos esa tarjeta. Entonces tú puedes hacer mazos de vocabulario. Por ejemplo, quiero aprender vocabulario sobre finanzas. Y hay seguramente mazos ya preconstruidos en internet que te puedes descargar y meterlos en la aplicación, pero te los puedes crear tú mismo para tus necesidades. Entonces tienes un mazo de 50 tarjetas de vocabulario de finanzas, los vas haciendo, conforme vas acertando, en la propia aplicación te las va enseñando menos y las que vas fallando te las va enseñando más. ¿Es Anki, A-N-K-I? ANKI, correcto. Es una aplicación gratuita. Yo la utilizo siempre para ordenador, pero creo que también está para teléfonos móviles. Vale. Y creo que es una muy buena opción para practicar vocabulario y gramática. Ahí, perfecto. Por mi parte, tenía el perfil típico de mucha gente en España, estudiar inglés toda la vida, colegio, instituto. Yo fui de la última generación de, no sé cuántos planes de estudio habrá habido desde entonces, pero bueno, fui la última generación de EGB de mi colegio y pasé a tercero de la ESO. Fue curioso ver, precisamente en inglés, el bajón de exigencia que hubo, ¿no? Porque yo recuerdo en octavo de EGB, es decir, con 13 años, tener que tener una conversación con la profesora en inglés para poder aprobar. Entre otras cosas, donde te exigían hablar mucho, ¿no? Una cosa curiosa. Pero bueno, acabé el instituto, el inglés, me olvidé de él, hasta que empecé a ver, de casualidad, series en inglés con subtítulos en español al principio, como decía Pablo, porque hacía años que no miraba nada de inglés. Y poco a poco, pues, seguí viendo cosas en inglés y eso con los años me hizo darme cuenta de que tenía una capacidad de entendimiento de inglés muy buena solo a base de eso, ¿no? Obviamente partiendo siempre desde una gramática, porque si me pongo a escuchar ahora chino, pues no sin ninguna base, pero sí que es súper importante empezar a hacer oído una vez que tienes unos conocimientos básicos y de cara a qué tuve que hacer, porque claro, era incapaz de expresarme cuando decidimos venirnos a Dublín, era incapaz de mantener una conversación. Entonces la receta que yo daría, que a mí me funcionó estupendamente, es primero estudia inglés para un objetivo muy concreto, no estudies inglés porque sí, sino la forma que yo veo que mejor funciona es estudio inglés para pasar entrevistas, estudio inglés para, no sé, escribir un libro, yo qué sé, estudia inglés para algo en concreto, ¿no? Y si es para cambiar de trabajo y de país, pues estudia inglés para entrevistas. Es lo que, como yo lo enfocaba, porque ya tenía el inglés básico de comunicarme con la gente, ¿sabes? Buenos días y ¿dónde está esto? Entonces, teniendo un objetivo, yo lo veo más fácil, ¿no? Te puedes centrar en lo que necesites, en practicar entrevistas con el formato un profesor para ti. O sea, te buscas un profesor idealmente nativo. Hoy en día, gracias a Internet, sobre todo, puedes contratar los servicios de un profesor nativo por Internet, lo cual funciona súper bien, sobre todo hoy en día con la cantidad de entrevistas que se hacen vía Internet, eso viene muy bien, y dedicarle varias horas por semana con un profesor nativo, o sea, para ti solo. Es increíble, o sea, yo pasé de un inglés, un nivel de conversación de súper básico, que parece que no tendría nada, a ser capaz de ir a entrevistas, aunque obviamente tenía mucho acento y no era fluido, pero era capaz de hacer entrevistas en cuestión de 3 meses, o sea, haciendo 4 horas por semana con una profesora que por casualidad era irlandesa. Eso funciona muy bien y ver mucho contenido en inglés. Ver contenido en inglés no solo te hace oído, sino que te mejora la pronunciación. De manera, sin pensarlo, hay ciertas palabras que de oírlas en inglés, las repites muy parecido a cómo se tiene que pronunciar correctamente. Siempre se hace la relación obvia de mejoras el oído, pero mejoras la pronunciación también. Leer en inglés también. Yo, pues bastante acorde con los dos, un poco un híbrido de los dos. Yo también tengo el móvil en inglés, que como comentaba Pablo, todo esto ayuda, pero también, como mencionaba Fran así, creo que tienes que tener una base de gramática y claro, remitiendo a mi experiencia, pues yo hice clases presenciales, entonces entiendo que ahora esto está mucho más evolucionado, puedes hacer clases online, pero mi recomendación sería eso, tipo practicar la gramática con un nativo o con alguien que sepa mucho de inglés, porque si no, que tú te defiendas con el inglés siempre vas a cojear gramaticalmente y pienso que es importante estructurar bien las frases. Y como anécdota, a mí, por ejemplo, me pasa que considero que tengo un buen nivel, pero, por ejemplo, hago errores estúpidos como cambiar el he por el she. Me pasa muchísimo, ¿sabes? Y es como... Pues hoy en día ten cuidado, ¿eh? Hoy en día ten cuidado con los pronombres. Ya, cuidado. No, pero yo creo que es porque en castellano y en catalán, él y ella empieza por la misma letra. Entonces en inglés, como cambia, yo creo que nuestro cerebro no está preparado
y por eso cometemos ese error de cambiar el he por el she. Pensaba que yo era el único, pero no. A mí también me pasa así. Ver mucho en versión original, yo sé, sí, es un buen consejo, pero yo lo compensaría con eso, con clases, focalizándote un poco en la gramática y, como ha dicho Fran, pues especializándote ya en tu campo si quieres ir ya pues, en el entorno más laboral. Eso es muy importante, que sepáis el vocabulario de vuestro propio trabajo. Yo no tengo por qué saber cómo se dice palé, pero Marc, cuando trabajaba en un almacén, sí. Entonces, no te pongas a mirar un libro de estos de Cambridge de vocabulario y aprender vocabulario que no te va a servir porque no, o sea, los recursos, el tiempo son limitados, entonces centrarte en aprender el vocabulario que a ti te hace falta. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando fuimos a comprar un coche o cuando me fui a hacer la ortodoncia, tuve que mirar vocabulario de dentista porque no tenía ni idea y se me olvidó, porque como ya no lo uso, pues se me olvida. Un punto que comentamos antes, lo de los títulos. Yo sé que da mucha seguridad el tener el examen de C1, C2, pero mi recomendación, si hablamos solo de lo que es venirse a un país anglosajón, es que no os gastéis el dinero, porque nadie os lo va a preguntar. Un reclutador irlandés que os llame va a dar por hecho que habláis inglés porque es su idioma, está en su país, pues esa persona dirá, pues hablará inglés, te llama, en 3 nanosegundos ves si puedes mantener una conversación o no, y si la puedes mantener, le da igual si es porque tienes un título, porque tu madre es irlandesa o porque diste clases, da absolutamente igual. Entonces no, porque veo que mucha gente me escribe diciendo hace falta el título, para nada. O sea, pensad que para ellos el inglés es su idioma. Tú, si estás reclutando en España, no te da por pensar, ¿esta persona tendrá el título L14? No, das por hecho que habla tu idioma y ya está. Sí, no, yo quería contar una anécdota muy breve sobre el tema de lo importante que es centrarte en el vocabulario de aquello hacia lo que vas, porque yo recuerdo cuando había ya empezado a hacer entrevistas aquí, en 2014, me di cuenta que había mucho vocabulario, términos que usaba en español en el trabajo de programación, que realmente no sabía cómo se pronunciaban en inglés. Y me pasó en una entrevista que un chico me preguntó si sabía lo que era el servicio en la nube de Microsoft, que se llama, en español decimos Azure, ¿no? Y claro, me preguntó, obviamente un irlandés, me lo dijo en inglés, yo no tenía ni idea de lo que se refería. Porque se dice Azure. Y el tío se reía y me decía, sí sabes lo que es. Porque sabía que el problema es que no lo estaba entendiendo. Entonces, por eso es muy importante. Podéis buscar, por ejemplo, en temas de programación, si no sabéis cómo se dice Microsoft Azure, buscarlo como lo sabéis en español, un vídeo en YouTube, encontraréis al típico vídeo de training de tal y ahí aprendéis cómo se dice, porque es que es increíble lo que puede hacer. Cambiar. Claro. A mí me pasó con API. Nosotros decimos API, pero aquí API. es API. Y cuando me decían API, yo decía, ¿qué coño es eso? ¿Qué es eso? Pero sí que lo sabía. Claro. Luego también me gustaría añadir, he dicho una herramienta para aprender vocabulario y gramática por ti mismo, que es Anki, como he dicho antes, pero también hay muchas herramientas para poder practicar oral y bueno, con otras personas, herramientas de intercambio de idiomas. Creo la primera que se me viene a la cabeza ahora es una que se llama Interpals, que puedes hacer videollamadas con gente de otro, bueno, creo que tienes que poner el idioma que eres nativo y el idioma que estás aprendiendo. Y te emparejan con gente que es nativa en el idioma que tú estás aprendiendo y que quiere aprender tu idioma. Entonces, de esta manera te expones un poco a la realidad, a una persona que tiene un nivel con el que te vas a enfrentar en el futuro y que él no sabe qué nivel tienes tú. Entonces, yo creo que de esta manera puedes mejorar bastante el tema de la exposición, porque cuando uno vive en España, por ejemplo, si vive, yo que sé, en Albacete, a lo mejor pues, no tiene mucha gente con la que practicar inglés fuera de lo que es su compañero de clase o su profesor. Sí. Entonces, sí, creo que esto es bastante importante también. Vale, pues nos movemos al tema de coste de vida. Siempre se dice, es que el coste de vida es muy alto en esos países a los que solemos emigrar los españoles. ¿Cuál es vuestra experiencia con respecto al coste de vida de aquí? El coste de vida es más alto que en España, eso es innegable. Ahora, creo que no es acorde con el aumento de salario que puedes tener al mudarte aquí. Vale, es decir, esa es mi siguiente pregunta, entonces si queréis las hacemos las dos a la vez. Coste de vida versus salarios, sí. Obviamente en mi caso, cuando vienes y entras en un trabajo no cualificado, bueno, cada persona tiene que empezar por donde puede y puede ser que no sea lo más óptimo posible. Yo sí que es verdad que, bueno, mi primer salario en Irlanda se pagaba cada 2 semanas y eran 800 euros y luego aparte tips que podía variar, por eso no lo incluyo. Propinas, sí. Pero podía ser al mes unos 2.000, 2.100 euros y pagaba 600 euros de alquiler de habitación, más luego coste de internet, comida, etcétera, 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 costes fijos.
se me quedaban unos 1.000 euros más o menos limpios al mes. Yo creo que esto es una cosa que, a no ser que vivas en casa de tus padres en España, al menos en Alicante, que es lo que yo conozco, poder ahorrar 1.000 euros limpios al mes es muy complicado para una persona que, como yo digo, trabajo no cualificado, acaba de llegar a un país, está viviendo solo, independizado, no está viviendo con los padres. Creo que es muy complicado. Luego, conforme vas progresando en tu carrera, vas encontrando trabajos que quieres, vas aumentando tu salario, vas un poco sabiéndote mover por la ciudad, saber dónde comprar, saber qué servicios contratar, saber, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ya se va haciendo la diferenciación. Yo he dicho que pagaba ahora mismo 1.450 euros de alquiler, que esto a mucha gente de España seguramente, bueno, y de Latinoamérica incluso le va a parecer una locura, 1.450 euros, pero también, junto con mi mujer, obviamente, tenemos un ahorro de más de 3.000 euros limpios al mes. Creo que esto, y yo no tengo carrera, y lo que quiero decir es, ¿quién en España puede ahorrar más de 3.000 euros al mes en pareja? Creo que muy poca gente, y creo que es una cosa que debería ser normal, en plan, es el estilo de vida con el que estás tranquilo, el poder ahorrar, el saber que si se te rompe yo no tengo coche, pero si tuviera coche, sé que si pase lo que pase con el coche, voy a poder solucionarlo, pase lo que pase con cualquier cosa. Mi madre se pone enferma el día de mañana y yo tengo el dinero suficiente para coger el avión al día siguiente. Eso es una cosa que cuando yo vivía con 2 trabajos en España no podía hacer. Es decir, sí que ahorraba, pero tenía una tasa de ahorro de 300 euros, 400 euros. Entonces, es una cosa que yo creo que deberíamos aspirar todos a tener un ahorro similar, porque es realmente lo que te da la calidad de vida, no el trabajo, no cualquier otra cosa, es la tranquilidad de que pase lo que pase vas a poder solucionarlo. Ese es un poco, pero sí, las cosas son más caras en Irlanda, eso es por seguro, pero como veis, no es equitativo. Es decir, las cosas son el doble de caras en Irlanda, que es mentira, no son el doble de caras, pero es que tú cobras 3 veces más. Entonces tienes ahí un trecho que te da para ahorrar, y creo que es muy importante el ver que los salarios no son correlativos con el precio de las cosas. Y de hecho creo que se está nivelando todo un poco más con la inflación de este último año. Creo que tema supermercado, por ejemplo, comida, Irlanda es ligeramente más caro, pero tampoco hay mucho cambio. Y el tema de la gasolina, cuando España creo que llegó a los 2 euros el litro de gasolina, creo que aquí estamos a 1,70, 1,80. La luz también creo que es más barata en Irlanda. Aquí no se paga agua, por ejemplo. Es lo que quería decir, que digamos, la diferencia entre lo más caro que es Irlanda con respecto a España no tiene nada que ver con la diferencia de salarios que puedes llegar a tener en Irlanda. Vale. Sí, yo, tenía como una lista de cosas que repasar que, bueno, Pablo las ha mencionado prácticamente todas. Yo creo que el mayor contraste es eso, la vivienda por las circunstancias que existen hoy en día, temas de transporte y demás. Sí que a lo mejor tener coche es un poco más caro que en España, por el tema de los seguros. Los seguros de coche son muy caros aquí comparado con España. La gasolina en circunstancias normales creo que es un poquito más caro por litro que en España. El ocio de salir por ahí de bares por la noche y demás, yo no soy muy de eso. Por lo que me han contado la gente, es significativamente más caro que en España. Pero claro, la clave es un poco lo que decía Pablo de la diferencia con los salarios, ¿no? Y sobre todo con la capacidad de ahorrar. Por ejemplo, en nuestro caso, creo recordar, o sea, lo que a nosotros nos llevó, por ejemplo, desde finales del 2009 a mediados de 2014, lo que ahorramos en ese periodo en España, que estamos hablando de 3 años y pico, nada más llegar aquí, eso nos llevó 6 meses. Y ahí está la clave. O sea, si eres una persona ahorradora en España o donde sea, aunque sea, como decía Pablo, 200 euros, 100 euros, 50 euros, si vienes aquí y aumentan tus ingresos, van a aumentar tus gastos, pero tus ingresos probablemente aumenten de manera más significativa, tu capacidad de ahorro se va a aumentar significativamente. Lo que pasa es que hay el contraste también, y a lo mejor esto es un poco polémico, yo he conocido gente de un perfil muy parecido al mío que lleva aquí muchísimos años y no ha ahorrado absolutamente nada. O sea, quiero decir, hay un efecto, es una cosa que me gustaría mencionar sobre el coste que afecta, ¿sabes? El aumento de ingresos, la relación con el coste de vida y esa sensación que tiene mucha gente de que no merece la pena. Y es que si no eres consciente de tus gastos y de tus ingresos, yo lo que he visto en muchísima gente es, vienen aquí, doblan sus salarios y respiran, ¿no? Porque de golpe, antes ibas con el agua al cuello, ahora ya no. Sin quererlo, en los sucesivos meses al año, de golpe, no saben muy bien cómo, resulta que se gastan todo el dinero que ingresan, habiendo aumentado sus ingresos de manera significativa. Entonces, es una cosa que pasa
Y con esto lo que quiero decir es que la importancia de ser consciente de las cosas, de tus ingresos y gastos e intentar ahorrar. Porque si no yo conozco mucha gente que tiene la sensación de que no le compensa, porque no ahorran nada. Porque han aumentado sus gastos. O sea, yo tengo mil historias de gente de mi alrededor que, claro, sin darse cuenta, pues me gusta la fotografía, me gusta no sé qué, y se ponen, claro, como se ven como mogollón más de dinero, pues se ponen a hacer unos gastos en sus hobbies que son impensables en sus países de origen. Porque nosotros podemos decir, madre mía, vengo de España y he duplicado tal, pero claro, yo he conocido gente que viene de Brasil, Argentina, Polonia, gente que ha multiplicado por 4 sus ingresos y al cabo de año y pico es que no me llega. El estilo de vida que lleves es la clave, claro. Bueno, en mi caso, destacar que no tengo tengo un salario normalito para ser Irlanda. Uno de mis objetivos ahora es dentro de mi campo, pues dar un salto salarial, que hasta ahora no me lo había planteado. Incluso rechacé algún trabajo por más dinero, pero era desde casa, en remoto, y no, en ese momento no me convenció. Yo estoy cobrando alrededor de los 30.000 brutos al año. Sí es cierto que tenemos comida incluida en el trabajo, que eso también te da un plus, y gasto mucho menos en compras a la semana, eso se nota. En términos de ahorro, por ejemplo, un mes que gasto más, pues puedo llegar a ahorrar 600, 700 euros por ahí, y un mes de gasto normal, en plan normalito, pues puedo ahorrar, como decía Pablo antes, pues 1.000 euros, que me parece una barbaridad. Me gustaría llegar al nivel de Pablo, ¿no? 3.000 euros Bueno, ahorrados. piensa que Sí, yo ellos estoy son con mi dos, ¿eh? mujer, claro, Ellos claro. son Claro, dos. claro, claro, sí, se une el pack. Bueno, claro, sí, entonces tampoco estoy tan lejos, pero sí. No sé, en plan, es que me identifico mucho con él en el cambio a España también. A lo mejor yo ahorraba en España 400 euros o 300, en un mes bueno 500. Hubo una temporada que trabajaba en un periódico, en una radio, hacía como 12 horas y llegaba a los 1.500 euros cobrados, pero es que me quemaba, ¿sabes? Era un montón, mucho volumen de trabajo, y entonces tampoco, o sea, no te compensa. Y en el periodismo, para dar el salto a una empresa top, tienes que estar, pues, que 10 años farmeando esos sueldos o sea, es como, no sé, te acabas quemando, a no ser que tengas contactos y seas el enchufadito y te pongan en una empresa top, es Sí. difícil. Vale. ¿Alguna vez os han hecho sentir mal por ser extranjeros, por ser inmigrantes aquí? A ver, empiezo yo porque se me ocurre es que comento esta experiencia, que a lo mejor, ya os digo, a lo mejor fue simplemente que la mujer era antipática, pero fue un día que fui a correos y, no sé, como que me trató muy mal, era como que no quería atenderme, ¿sabes? Ya os digo, a lo mejor simplemente pues no, la típica mujer que no le apetecía ese día estar ahí, pero sí que me sentí como maltratado. No sé si fue porque era de fuera o simplemente, ya os digo, porque pues no le apetecía atenderme, pero es la única experiencia y es mínimo. O sea, es una tontería como una casa, pero que yo recuerdo es lo único que tal. En mi caso diría que nunca, o sea, no tengo recuerdo de ningún momento que alguien me haya hecho sentir mal por ser de fuera. De hecho, considero que Dublín es muy multicultural. Es difícil encontrar, de hecho es difícil encontrar un irlandés en Dublín, yo creo. Los hay, obviamente, pero quiero decir, hay muchos extranjeros. De hecho, vas a un McDonald's, la gente, te puedes encontrar un argentino, un español, un francés. Después vas a cualquier otro sitio, te vas de fiesta por ahí. Hay muchas nacionalidades en Dublín, pero aún así considero que, a ver, siempre hay de todo en todos lados. Yo siempre digo eso. Hay racismo en Irlanda, seguramente haya alguien que sea racista. De hecho, hasta hace poco habían algunas manifestaciones, ¿no?, con el tema de la inmigración, etcétera. Mucha gente que decía Irlanda para los irlandeses, que también viene dado por el tema. Creo, bueno, me estoy saliendo un poco del tema, pero creo que eran por los refugiados de Ucrania que venían aquí, por la situación un poco de la vivienda. Pero bueno, aún así, creo que el pueblo irlandés es un pueblo que tiene experiencia en lo que es el tema de emigrar también. Y creo que aunque no, la generación con la que yo me puedo un poco tener más contacto no tenga esa experiencia de emigración. Es un pueblo bastante amable. No creo que en general, no he tenido ningún problema que pueda recordar. Vamos, yo creo que no he tenido ningún problema, vamos. Incluso cuando mi nivel de inglés no era tan bueno y iba a algún sitio y era un irlandés el que me atendía y me veía dificultades para un poco expresar lo que quería, siempre se han mostrado muy amables a la hora de ayudarme, todo el mundo. O sea que no pienso que haya tenido ningún problema. Sí, lo que comenta Pablo es una campaña que se hizo en los últimos meses o el último año, que es, bueno, el eslogan es en inglés: Irlanda está llena. Es lo que decían, ¿no? Porque
claro, está la vivienda como está y de pronto salen las noticias que llegan no sé cuántos miles de ucranianos y claro, la gente lo primero que piensa es ¿dónde van a vivir? Entonces es un poco ya presión, pero yo creo que es algo muy poco representativo y muy minoritario. Sí, yo por mi parte, vamos, de hecho es una cosa que llama la atención, ¿no? Es gente, al menos sí, aquí en Dublín y demás, los irlandeses que he conocido son gente tan, o sea, extremadamente amable. Yo creo que en el caso concreto de tratar con españoles, básicamente casi todos los irlandeses van al menos una vez al año a España. O sea, la imagen que tienen de España, probablemente demasiado idealizada. O sea, tienen la imagen de España con felicidad y pasarlo bien y vacaciones y descansar. Entonces lo asocian también a los españoles, ¿no? Entonces, siempre la reacción que he tenido al conocer a un irlandés en el trabajo, donde fuera, y decir que soy español y tal, tío, es increíble, ¿no? O sea, siempre como muy happy y tal y cual, hasta el punto de preguntarme que no entendía qué hacía en Irlanda. Pero vamos, nunca he tenido así ninguna A mí experiencia. me lo han dicho también, sí. Te han dicho, Ahora, yo ya, ya. soy de Alicante y bueno, creo que Marc a lo mejor tendrá Claro, también esta experiencia de estar en la costa. Bueno, en Alicante tenemos Benidorm, que es el destino predilecto para los extranjeros, para, bueno, tanto Reino Unido como Irlanda, yo creo. Preguntarme, y cuando yo les digo que soy de Alicante y me dicen, ¿qué haces aquí? Y yo decía, bueno, pues si no tengo trabajo allí, ¿qué voy a hacer? ¿No? Si no Claro, tienes dinero para disfrutar, no vas a disfrutar nunca, aunque vivas a 10 metros de la playa. claro. claro, yo estuve en mi empresa anterior aquí en Irlanda, trabajé casi 8 años. Había gente, claro, en el mundo de la informática te encuentras con gente de todos lados, ¿no? De mis compañeros, contando ellos experiencias, gente de, yo qué sé, de la India y cosas así que viven aquí. Y todos tienen, siempre hablando, lo que tiene un poco esa sensación también de que los irlandeses son por defecto como muy amables, ¿no? Con todo el mundo. Es un Muy poco hospitalario, sí. muy hospitalarios, eso. Vale, pues ahora vais a tener como un minuto de oro, como en los debates electorales, para cerrar cada uno y me gustaría que dierais consejos para la gente que esté pensando en emigrar a Irlanda y si queréis también en emigrar en general. Consejos que también puedan servir para gente que se quiere ir a Reino Unido, Alemania o Suiza, lo que sea. Yo me centraré en Irlanda porque ya que estamos aquí, ya que también hacemos contenido de Irlanda y tal, el consejo que daría es a la gente que tenga personalidad, ¿sabes? Que pienso que Irlanda ya es un destino bastante mainstream, que mucha gente pues se viene aquí por la inercia de que mucha gente también lo hace, a lo mejor te ven a ti, Andrea, en YouTube o a mí o cualquier otro creador o incluso a TikTokers que recomiendan venir aquí. Entonces, yo lo que recomendaría es eso, personalidad en el sentido de que la gente haga el ejercicio de imaginarse en este país, que como sabemos el clima es el que es. Yo personalmente no me molesta, o sea, estoy conforme con el clima, pero eso, que hagan el ejercicio de imaginarse aquí, que hagan el ejercicio de, aunque tengan una carrera, pues a lo mejor les toca trabajar en cosas no cualificadas de Open, de entrada, y más que nada para evitar esa toxicidad que vemos mucho en los grupos de Facebook, españoles que tienen malas experiencias aquí, que los hay muchos, o latinos, y eso, que no se piensen que esto es llegar y molder, ¿no? Como decimos en catalán, la expresión. Recomiendo venir porque a mí me ha ido muy bien y mi experiencia es positiva, pero me gustaría que la gente, antes de tomar la decisión, estuviera realmente segura de venir, ¿sabes? Y aparte del clima, yo querría añadir también que Dublín, a pesar de ser la capital de un país, poneos en la perspectiva de una ciudad media en España. Quiero decir, pensad en que la calle principal son edificios de 4 plantas, que te sales del centro y no ves gente, ¿vale? Fuera del centro los suburbios son casas de planta baja, donde apenas no hay comercio, donde cuesta encontrarse con gente caminando por la calle. Entonces, esa gente que dice a mí me encanta Madrid o Barcelona porque hay cosas que hacer continuamente, es una ciudad que no duerme, Dublín es lo opuesto a eso. Entonces yo una cosa que recomendaría es venirse un fin de semana antes de tomar la decisión, pasear por ahí y plantearte si tú te imaginas viviendo aquí y si crees que no te vas a aburrir como una ostra, porque eso puede pasar. De hecho, mi padre vino a visitarme y creo que le chocó un poco el tema de lo que has comentado de los edificios bajos. Mi padre se pensaba que se iba a encontrar aquí con una urbe Un Londres. como un Londres y luego te das cuenta de que estás en la calle principal y lo que te has dicho, el edificio más alto son 4 plantas. Pero sí, mi recomendación sería un poco por lo que ha dicho Marc también. Infórmate y no te dejes llevar por las opiniones de los demás, tanto para bien como para mal. Porque hay gente que viviendo aquí que puedes leer un comentario en un grupo de Facebook o en cualquier vídeo de no vengáis a Irlanda porque la casa está muy mal, no sé qué. Haz tu propio estudio, interésate, no te guíes por lo que dicen los demás. No hagas como yo, que yo me vine un poco con una mochila y una maleta y ya sabes lo que me encontraba aquí. Infórmate un poco con respecto a ir a otros países del mundo. Hay
muchas oportunidades, tanto a nivel de empresas que buscan expresamente por algún programa del gobierno o algo así, gente extranjera, o incluso el visado que yo tuve para ir a Japón, se llama Working Holiday. Básicamente es una relación entre dos países, tanto japoneses podían ir a España como españoles podían ir a Japón. Es una visa que los requisitos son tener menos de 30 años y el periodo de estancia máxima es 1 año. Y ahora sí, a bote pronto me viene que creo que Australia también tiene esta relación Sí. con España. Entonces, hay muchas oportunidades para emigrar, y el tema de visados, si eso ya lo tienes hecho, está muy bien. Luego, informarte muy bien, pues eso, de intentar contactar con gente que ya esté allí, un poco a juntarte al principio con los tuyos, porque así te vas a sentir un poco más cómodo. Gente que te pueda guiar por aquí. En Irlanda creo que lo sé, tenemos el tema del PPS, digamos, como el número de la seguridad social, sería, ¿no?, el equivalente en España, que hasta que no lo tienes, te meten como en emergency tax, que es como tasas de emergencia, y prácticamente es el 50% de tu sueldo. Hay gente que viene sin saber eso, y cuando le van a pagar su primera nómina, dice, coño, si aquí pone que he cobrado 1.000 euros y me han pagado solo 1.000. Y es porque este tema no se lo han mirado bien antes. Entonces, creo que este tipo de cuestiones hay que dejarlas muy atadas antes de venir. Yo porque me vine con mi amigo, pero vamos, si llego a venir yo solo, esa me la como con patatas a la primera. Creo que hay que atar todas estas cuestiones antes de ir a un país, y principalmente no dejarse, porque cuando vas a buscar información sobre este tema seguramente te vas a encontrar con opiniones de todo tipo. No te dejes llevar por esas opiniones, puedes hacer un poco tu propia opinión con lo que ves, pero nunca te dejes guiar por un solo comentario. Te lo recomendaría. Perfecto. Bueno, y el hecho también del idioma. O sea, no pretendas ir a otro país sin saber hablar el idioma de ese país. Porque conozco de primera mano muchos españoles que tienen muchas ganas de irse a Japón. Bueno, ¿qué idioma de japonés tiene? No, nada. Entonces, ¿qué es lo que pretendes hacer en Japón? No sé si se piensa, no, pero tengo muy buen nivel de inglés. Y digo, ya, pero allí no hablan inglés, allí hablan japonés. Entonces, tienes que ser un poco consecuente hacia dónde vas, y un poco amoldarte a lo que vas a integrarte, por así decirlo. Si quieres ir a Corea del Sur, por ejemplo, estudia coreano. Ya no te digo que vayas con un nivel súper fuerte de coreano. Estudiar por lo menos lo básico para poder salir del paso tú solo, sin ayuda de nadie. Y luego Claro. ya cuando estés allí, mejorar. Pero creo que es una cosa que hay gente que de primera no lo piensa, pero es así. Sí, no, por mi parte, pues caso concreto de venirse a Irlanda, yo, vamos, ahora mismo con las circunstancias actuales, claro, está el tema de la vivienda, que por lo que puedo ver para mucha gente es el obstáculo que hace que decidan no venirse. Yo creo que es el mayor problema que se va a encontrar hoy en día cualquiera que se quiera venir a Irlanda. O sea, yo daría el ánimo de que a lo mejor tienes que al principio pasar a lo mejor a una situación peor de la que estás, porque a lo mejor estás viviendo, pues tienes tu piso, donde sea, en España, tal. A lo mejor tienes que compartir al principio o algo, pero si ves un potencial muy grande de mejora, de calidad de vida profesional, etcétera, es muy probable que eso sea algo temporal. ¿Sabes? Una vez que ya metas el pie en el país y digas, bueno, pues ahora estoy compartiendo y tal. Una vez que estás dentro, empiezas a conocer gente, hay mucho boca a boca en el alquiler, como decíamos. Es una cosa que miraría, o sea, el principal escollo yo creo que es ese, en la vivienda. Obviamente el inglés. Con respecto al inglés, hay una cosa que he escuchado durante los años a bastante gente, que es una idea como que yo creo que es un poco, no sé, el resultado de cómo nos enseñan inglés y demás, como que hay que hablar inglés perfecto antes de venirse. Para nada, o sea, para nada. No existe el inglés perfecto, ¿no? Pero es un poco una idea que he visto a gente es que claro, hasta que no tenga un inglés perfecto o súper alto, no voy, ¿no? No, o sea, y luego la idea también no, voy a estudiar inglés hasta aquí, pero ya no estudio más hasta que esté en el país. Dices, no, a ver, no estamos en los años 50, ¿sabes? Puedes tratar y estudiar con irlandeses si te lo propones a través de Internet, puedes tener contacto con gente del país a través de Internet, no esperes, o sea, no esperes que con un nivel súper básico de inglés puedes llegar al país y como sea, o sea, puedes hacer el paso, tenerte unos meses de inglés intensivo a través de los diferentes recursos que hay con nativos y alcanzar un nivel lo suficiente para encontrar un trabajo y relacionarte aquí. Es una cosa, el tema del nivel de inglés es una cosa como muy, o sea, tenemos esa contradicción de no quiero hablar inglés porque me da vergüenza, pero no me quiero ir a Irlanda o a donde sea porque quiero una pronunciación y una cosa perfecta, ¿no? Ya. Olvídate de eso.
Olvídate de eso. Sobre irte a otros países, creo lo comentaban ellos. Nosotros hace un par de años que mirábamos la opción de irnos a Estados Unidos, yo aproveché que tenía compañeros estadounidenses para intentar construirme una visión lo más real posible de cómo va a ser vivir en el país, preguntándole al compañero, oye, ¿tú cuánto te sale la cesta para comprar al mes? ¿Cuánto pagas de luz? ¿Cuánto pagas de internet? ¿Cuánto pagas de veterinario? ¿Cuánto pagas de coche? ¿Sabes? Internet nos da esa opción a través de las diferentes plataformas y te da una visión muy, muy cercana de lo que es vivir en ese país. Una cosa que podéis hacer, que nunca se me ha ocurrido aconsejarlo y ahora me ha venido, es ir a la web de Tesco, tesco.ie, hacer una simulación de una compra que haríais en función de lo que compráis cada semana y ver cuánto cuesta. Es tan sencillo como eso. Perfecto. Bueno, chicos, pues muchas gracias por vuestro tiempo hoy. Espero que a la gente le resulte útil esta charla. Yo creo que sí. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias Gracias, por la invitación. Gracias.